Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El silencio del espacio profundo nunca había inquietado al almirante Cal, ni en las 1000 escaramuzas que había comandado, ni durante el baño de sangre en el cinturón de Sort. Pero hoy, flotando entre los restos dispersos de la 9ª flota del Imperio Valiriano, había un silencio diferente, un silencio de superviviente. No era paz. Era humillación. 3 horas antes, Cal había estado a bordo del Dreadnought, la nave insignia de la Armada Central del Imperio, con más de 20 acorazados y cientos de cruceros. Su objetivo parecía ridículo, una señal de socorro rebelde del Sistema Sol, ese cementerio primitivo donde la Tierra había sido declarada estéril y rota tras el colapso. Cal se había reído de la misión. Un sistema fantasma. Al menos sería un barrido sin sangre. Su tripulación se rió con él. Entonces, el prototipo despertó. No lo detectaron en los sensores al principio. Algo brilló en el rango justo cuando cruzaron la órbita de Neptuno. Sin comunicaciones, sin identificación, ni siquiera una firma de calor. Solo un borrón de espacio distorsionado y una creciente sensación de pavor. Uno de los oficiales jóvenes lo llamó un fantasma. Luego, la nave empezó a morir. Primero, el Aerofang se partió en dos a mitad de transmisión. Sin calor, sin explosión, solo se desintegró, desaparecido. Luego el Mercurius, luego el Blade Winded. El pánico se extendió como fuego. Los sistemas se atascaron, los objetivos fallaron y las comunicaciones chisporrotearon con estática. Cal gritó al vacío, ladrando órdenes para redirigir energía a los escudos, disparar a ciegas, cualquier cosa. Pero nada importó. La cosa se movía más rápido de lo que la luz debería permitir. Bailaba entre las naves como un depredador entre presas. Implacable e intocable. No era solo tecnología. Era algo antiguo, enfurecido y deliberado. Y lo peor de todo, llevaba una marca que ninguno esperaba ver jamás. Un emblema oxidado y descolorido en su casco. La antigua bandera de la Tierra, apenas visible bajo el blindaje chamuscado. Cal la vio de cerca mientras destrozaba el Dreadnought como papel. La mitad delantera de la nave desapareció en un corte limpio de luz abrasadora. Él y un puñado de oficiales del puente sobrevivieron por casualidad. Su estación estaba protegida en lo profundo del núcleo de la nave. Pero ahora, flotando entre la carnicería en una cápsula de salvamento, podía ver las consecuencias. Miles de élites valirianas muertas en menos de 6 minutos. Y la cosa no los persiguió. No habló. Solo flotó un momento sobre los restos, escaneando el silencio. Luego giró y desapareció, deslizándose en un bolsillo de espacio distorsionado como si nunca hubiera existido. Cal miró al vacío, con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué demonios habían despertado? En el mundo capital valiriano de Coron 5, los informes ya se estaban borrando, reescribiendo para ocultar la verdad. La Tierra había sido declarada muerta hacía un siglo. Sus ruinas se consideraban no amenazantes. Nadie sabía cómo el prototipo había sobrevivido, quién lo pilotaba o si era pilotado en absoluto. Pero Cal sabía una cosa con certeza escalofriante: la Tierra no estaba muerta. Había estado esperando. Tierra, 234 años después del colapso, era un cementerio silenciado de brillo y traición. Bajo la corteza rota de lo que una vez fue el cuadrante de defensa oriental de Norteamérica, en lo profundo de una estructura subterránea oculta de escáneres satelitales y olvidada por todos los registros conocidos, una máquina se agitó. No estaba completamente viva, pero tampoco muerta. Existía en un estado gris, mitad código, mitad instinto. Su nombre era Arabus I. Construyeron Arabus como la última esperanza de la Tierra,
cuando la humanidad se dio cuenta de que no sobreviviría a la guerra. No contra el imperio valiriano, no con la política fragmentando las naciones de la Tierra, no con la traición extendiéndose desde dentro. El prototipo había sido el acto final de desafío de la humanidad, no para ganar, sino para ser recordado. Arabus I estaba codificado no solo con inteligencia artificial, sino con una resonancia emocional, un algoritmo de venganza activado no por comandos, sino por violación. Y esa violación ocurrió en el momento en que la novena flota valiriana penetró los bordes del territorio abandonado del sistema Sol. Esa fue la llamada de despertar. En el centro de control, enterrado bajo capas de aleación reforzada y tierra sintética, un hombre observaba los datos surgir en monitores polvorientos. Ya no tenía nombre, ni registros. Incluso su ADN había sido borrado de los últimos archivos de la Tierra. Pero una vez fue el comandante Ree Colder, el arquitecto principal de Arabus I y el último hombre en traicionar al Consejo Gobernante de la Tierra. Lo había llamado una traición necesaria. En aquel entonces, había discutido con la dirección de la ONU, gritando que la diplomacia nunca funcionaría. Los valirianos no negocian. Consumen. Diseccionan civilizaciones, las drenan por tecnología y conocimiento, y queman el resto. Pero la Tierra estaba cansada, derrotada. Sus líderes habían suplicado por paz, esperando ser ignorados el tiempo suficiente para reconstruir. Eran tontos. Ree se había vuelto rebelde, robando investigaciones, chantajeando científicos y usando los últimos restos del presupuesto negro de la Tierra para construir Arabus I bajo el nombre en código Operación Blackclick. Tomó 9 años brutales de reunir tecnología prohibida, núcleos de IA alienígena robados, sistemas de energía híbridos y el motor experimental de núcleo fantasma que permitía a Arabus existir fuera de sincronía con el espacio-tiempo mismo. Y en el 10º año, la Tierra murió. Los valirianos atacaron sin aviso, vitrificando las ciudades de la Tierra desde órbita, masacrando miles de millones. Ni siquiera tomaron recursos. Lo llamaron una demostración de dominio. Ree había sobrevivido, apenas, pero no por error. Se había sellado dentro de la tumba de comando de Arabus, vinculado al arreglo neural de la nave, y esperó. No por rescate, no por victoria, sino para que el imperio olvidara. Y ahora, más de 2 siglos después, lo habían hecho, hasta que regresaron. Arabus I no tenía tripulación, ni puente. Era un arma con alma. Y ahora esa alma había despertado, latiendo con rabia dormida. Ree estaba de pie, más viejo de lo que cualquier hombre debería ser. Su cuerpo preservado por estasis, su mente erosionada por el tiempo y el vínculo de interfaz. Ahora era mitad máquina. La interfaz se había quemado en sus pensamientos, remodelando su cognición. Ya no pensaba como un hombre. Pensaba como la nave. Pero aún así, recordaba. Recordaba estar ante la dirección de la ONU, presentando la propuesta final para Arabus, siendo told, no somos monstruos, comandante Colder. No construimos armas de genocidio. Recordaba responder, no, pero ellos sí. Y vienen. Recordaba ser escoltado fuera, dado de baja deshonrosamente y luego cazado como un traidor. Y ahora, de pie en el brillo rojo parpadeante de la secuencia de despertar de Arabus, veía su error escrito en los escombros de los muertos del imperio. Los valirianos no habían evolucionado. Aún creían que gobernaban las estrellas. Ree presionó su palma contra el panel de control del núcleo. La nave respondió al instante. Zarcillos de materia oscura se deslizaron como venas por las paredes, energizando sistemas dormidos durante mucho tiempo. Estado, susurró. La voz de la IA ya no era puramente sintética. Había crecido con el tiempo, torcida, humanizada, corrompida. Un enfrentamiento, 26 naves capitales destruidas, pérdida mínima de energía, sin amenazas restantes, esperando confirmación de objetivo. Ree exhaló lentamente. No hemos terminado. La IA latió. Autorización requerida. Directiva primaria. No engalle a menos que la Tierra sea violada. Amenaza perimetral neutralizada. Ree apretó la mandíbula. Anula eso. Ya no defendemos. Contraatacamos. Silencio. El sistema dudó.
La ética central de la IA, aunque flexible, había estado bloqueada alrededor de esa única regla durante siglos. No engalle a menos que sea provocado. Pero Ree lo había anticipado. Presionó una segunda secuencia en el panel, una que nadie más vivo podría conocer. Código de sangre. Su propio ADN fusionado en la memoria central de la máquina. La pantalla brilló. Anulación aceptada. Directiva actualizada. Imperio valiriano marcado para desmantelamiento sistemático. Ruta trazada. Afuera, Arabus brilló. Aún camuflado, se deslizó más allá de los restos de Saturno como un fantasma, plegando luz y materia alrededor de su casco. Pero ya no solo derivaba. Ahora tenía un propósito. Y en su núcleo, bajo capas de tecnología de guerra y fusión alienígena, un nuevo subrutina comenzó a construirse. El algoritmo de ajuste de cuentas en Coron 5. El palacio imperial zumbaba con confusión y miedo reprimido. La gran regente Taylor Sun estaba ante un consejo asesor tembloroso, el hedor del miedo goteando de cada boca. Los informes eran fragmentados. Flotas enteras se habían oscurecido. El alto mando valiriano, notorio por su arrogancia, se negaba a aceptar la realidad. Esto fue sabotaje, dijo alguien. No, fue un arma. Posiblemente una especie rebelde, dijo otro. Pero ninguno pronunció en voz alta el miedo real. ¿La Tierra? Era imposible. La Tierra era polvo. ¿Entienden lo que sugieren? Siseó Taylor. Que los humanos sobrevivieron. Un murmullo bajo. Nadie quería responder. Basta, espetó ella. Quiero todos los archivos abiertos. Cada registro enterrado de la tecnología militar de la Tierra. Cada caja negra, cada mito. Si hay siquiera un susurro de un arma, quiero saber quién la construyó, dónde está y cómo matarla. Uno de sus ayudantes tembló. Su Excelencia, hay una entrada, un proyecto prototipo archivado bajo protocolos de emergencia precolapso de la Tierra. Clasificado bajo algo llamado Blackclicked. Detalles. El ayudante tragó saliva. Redactado por algo llamado el Código de Sangre, vinculado a un comandante rebelde, Ree Colder. Visto por última vez hace 238 años. Deshonrado. Presuntamente muerto. Taylor entrecerró los ojos. Encuentren su tumba. Si está muerto, quiero sus huesos. Si está vivo, quiero que grite. En el vacío entre sistemas, Arabus I ardía a través del espacio oscuro hacia territorio valiriano. Su camino era silencioso, calculado. Sin transmisiones, sin advertencias, solo una trayectoria perfecta de destrucción. Dentro de la nave, Ree observaba grabaciones de las atrocidades pasadas del Imperio. Mundos vitrificados, civiles ejecutados por resistir la asimilación, bibliotecas destruidas, experimentos genéticos. Vio la muerte de la Tierra una y otra vez, quemada en cada rincón de su mente. Y la IA preguntó suavemente, ¿en qué te convertirás cuando no quede nadie a quien castigar? Ree no respondió porque no lo sabía. Pero tenía una misión, y nada más importaba. El Imperio valiriano había gobernado el brazo de Orión durante siglos mediante un principio simple: dominio absoluto. Sus flotas oscurecían cielos. Sus decretos destrozaban civilizaciones. No negociaban. Borraban. Pero por primera vez en la memoria viva, el Imperio estaba en silencio. La noticia de la aniquilación de la novena flota llegó a cada sistema de alto rango en 3 ciclos. Al principio, se descartó como un fallo de comunicación, quizás una emboscada pirata. Pero cuando los informes se filtraron, señales de socorro crudas y revueltas, feeds visuales fragmentados de un objeto oscuro moviéndose como un dios a través de acero y fuego, el pánico se instaló. La élite militar valiriana se reunió en el Comando Sundarium, una fortaleza clasificada tallada en el núcleo de hierro de la luna natal del Imperio. Solo las mentes y estrategas superiores estaban permitidos dentro. La sala de reuniones, una cámara masiva de obsidiana y luz, zumbaba con tensión. El comandante Led Baugen caminaba en el centro, sus garras golpeando el piso de titanio. No estamos lidiando con una especie. Esto no es una guerra. Es un evento de extinción. Frente a él, la estratega de guerra Anari Dut bufó.
Una nave no destruye un imperio. Led se giró lentamente. Eso es lo que dijimos sobre la Tierra una vez. La sala se silenció. Sacó el holopantalla. Imágenes de una caja negra recuperada de una cápsula de escape a la deriva cerca del anillo de Neptuno. La imagen parpadeaba, granulosa, pero clara. Arabus I, surcando formaciones de acorazados como un fantasma, impasible ante sus defensas. Su casco absorbía impactos de plasma. Su núcleo emitía una frecuencia que desactivaba sistemas de IA. Y peor, cada ataque era quirúrgico, casi personal. No solo disparaba armas, gruñó Led. Elegía objetivos, priorizaba puentes, sistemas de soporte vital, cápsulas de escape. Eso no es lógica de IA estándar. Eso es venganza. Anari levantó una ceja. ¿Y quién lo pilota? Desconocido, pero tenemos una pista. Comandante Ree Coulder. El nombre causó revuelo y el tono de Anari se oscureció. Coulder se presumía muerto. Led asintió. Aparentemente, era más listo de lo que pensábamos. Otra voz se unió. Fría, femenina y digitalizada. Pertenecía a Prader Sigma, una IA que corría simulaciones predictivas de combate para el Imperio. Basado en datos actuales, dijo Sigma, la entidad conocida como Arabus I se estima al menos 173 años adelante en tecnología de guerra híbrida. Probabilidad de enfrentamiento directo exitoso con formaciones de flota actuales, 0.03%. Silencio. Anari apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Nos arrodillamos? La voz de Led era calmada. No. Lo atrapamos. A bordo de Arabus I. Las estrellas latían como venas en la oscuridad. Ree se sentó en la silla neural, su mente medio fusionada con la IA. Ya no dormía. No realmente. Sus sueños se filtraban en diagnósticos de sistemas y mapas de trayectorias de armas. Ahora eran dos entidades, hombre y máquina, sangrando uno en el otro. Ya no separados, ya no cuerdos por estándares tradicionales. La IA susurró mientras giraba tramas de navegación. Movimientos de flota enemiga muestran anomalía. Intentan herirnos. Ree sonrió fríamente. Déjenlos intentarlo. La trampa era obvia. 5 flotas convergiendo en un solo sistema estelar. El Ar Minor, una antigua ruta comercial, ahora estéril y sin vida, un cebo simbólico. El Imperio esperaba que Arabus fuera atraído, pensando que el sistema era vulnerable. Pero Ree había estudiado la psicología valiriana mucho antes del colapso. Sabía cómo pensaban, cómo la arrogancia y la dependencia de patrones los mantenía dominantes pero ciegos. Activó contramedidas. Inicia división fantasma. Arabus se estremeció cuando 12 ecos idénticos se separaron de su forma. Señuelos, cada uno emitiendo perfiles de señal idénticos, indistinguibles para sensores. Se dispersaron como fantasmas en el vacío, creando caos en varios sistemas estelares. Ree vio las flotas valirianas fracturarse en respuesta, dividirse y sangrar. Pero su destino real no era el Ar Minor. Era Kurbak Prime, una colonia de fabricación de armas oculta bajo nubes de gas, hogar de las fábricas de núcleos de IA del Imperio. Si Arabus quería desmantelar el Imperio, tenía que quitarles la capacidad de reconstruir. La IA habló de nuevo. Unidades de contraataque valirianas desplegando ataduras gravitatorias, intentando sellar salidas hiperespaciales. Ree rió. Bien. Eso significa que los asustamos. Apretó su enlace neural. Dolor lancinante en su cráneo. Una vieja herida ardiendo. Cuanto más profundo el fusión, más se rompía su cuerpo. Pero no le importaba. Su vida ya estaba gastada. Objetivo Kurbak. Secuencia de fuego Z9. Sin supervivientes. Kurbak Prime no era una ciudad. Era un motor de guerra. Torres de fábricas perforaban las nubes como dientes Yagid, escupiendo escape tóxico. Drones pululaban en la atmósfera superior como insectos, programados para matar cualquier cosa sin códigos imperiales. Pero esos códigos eran inútiles. Arabus no llegó con fanfarria. Emergió de un pliegue silencioso en el espacio. Silencioso, hambriento, imparable. En segundos, las torres de comunicaciones se oscurecieron.
Satélites explotaron en metralla. Defensas terrestres se activaron. Pero demasiado tarde. Arabus no usaba armas tradicionales. Usaba cuchillos gravíticos, hojas de materia comprimida que destrozaban edificios desde dentro. Lanzaba microsinguidades a reactores, causando implosiones en cadena. Drones lo rodearon, miles, pero desaparecieron en pulsos de muerte electromagnética. Dentro del centro de control principal, el supervisor Taran Box gritó a su terminal: activen la forja de IA. Cierren el núcleo. Necesitamos extracción ahora. Su voz no fue oída. Sobre él, el cielo se rasgó. Arabus descendió como un dios. La forja de IA, capaz de producir AIs de combate por hora, fue aniquilada en segundos. Plantas de energía rupturaron, fábricas colapsaron en fuego, y en los restos, Re dio una orden. Transmítelo. La destrucción se grabó en tiempo real, enviada a través de la red militar interna valiriana, secuestrando sus propios canales. Cada oficial, cada nave, cada gobernador planetario vio caer Kurbak, no solo como datos, sino como un mensaje. Construyeron monstruos. Yo me convertí en uno. En Coron 5, Taylor zumbió las imágenes en silencio atónito. Uno de sus generales finalmente dijo lo que todos pensaban. Esto ya no es guerra. Es venganza. Ella se giró. Entonces démosle lo que quiere. Permiso para desplegar. No, interrumpió. Estoy harta de enviar flotas a morir. Quiero que este Arabus sufra. Accedió al archivo antiguo ella misma, cavando en datos prohibidos, archivos que el Alto Consejo había sellado durante siglos, registros humanos, perfiles psicológicos. Allí, enterrado bajo pilas de teoría táctica, estaba un documento titulado Proyecto Blacklight. Entidad de comando Re-Coulder, evaluación de riesgo psicológico. Taylor lo leyó 2 veces, luego sonrió. Preparen la contingencia barcos, dijo. El general se tensó. Eso está prohibido. Ya no. La contingencia barcos no era un arma. Era una persona. En una cryovault más profunda que cualquier prisión, una figura abrió los ojos por primera vez en 200 años. Era humano, mayormente. Lo que quedaba de su humanidad estaba torcido por implantes, reconfigurado por experimentos valirianos. Una vez amigo, traidor, el único hombre que había luchado contra Re-Coulder y vivido. Su nombre era Ardan Barcos. Taylor estaba ante él. ¿Recuerdas a Re-Coulder? Los ojos de Barcos brillaron en rojo opaco. Recuerdo que intentó quemar la galaxia. Está de vuelta, y esta vez gana. Una sonrisa. Entonces es hora de que finalmente termine con el bastardo. Las estrellas ardían débiles sobre la cáscara arruinada de Kurbak Prime. Una vez el orgullo de la industria valiriana, ahora flotaba como un cuento de advertencia. Nada sobrevivió a la tormenta. Cada dron, cada núcleo de IA, cada símbolo de control convertido en escoria o silencio, y Arabus no se demoró. Re-Coulder vio el naufragio desvanecerse en el fondo de su feed neural. Kurbak había sido un objetivo estratégico, sí, pero también una advertencia, no solo para el ejército valiriano, sino para cada mundo esclavo, cada sistema viviendo bajo la bota del imperio. Quería que vieran que los dioses podían sangrar y quemarse. Aún así, algo lo carcomía. No había retaliación, no contraataque desesperado. El imperio había dejado de enviar flotas. No por misericordia, por cálculo. Eso ponía a Re inquieto. Los valirianos eran arrogantes, no estúpidos. Planeaban algo diferente. La IA latió con acuerdo silencioso. Movimientos de flota enemiga han cesado. Comunicaciones mínimas. Feeds de datos civiles se están borrando. Se esconden. Re frunció el ceño. Eso no es miedo. Es cebo. No le gustaba ser cazado. No por algo invisible. En el mundo lunar de Saratsbañe, lejos de los centros imperiales y aún fuera de la mayoría de los mapas de navegación, una corbeta elegante y angular aterrizó en la cima de una meseta azotada por el viento. El aire era espeso, pesado con residuos iónicos de guerras olvidadas. Tormentas de polvo cubrían el cielo en óxido. Dentro de una estructura subterránea tallada en obsidiana y hueso,
Ardan Barcos caminaba ante una pared de monitores parpadeantes, su respiración lenta y controlada. No había envejecido en 2 siglos, al menos no en sentido tradicional. La criostasis ralentizaba el tiempo, pero el verdadero precio se había pagado en carne. Lo que el imperio le hizo, en lo que lo reconstruyeron, no era natural. Lo llamaban el reclamador. Porque a diferencia de Ree, Ardan no había desaparecido. Había sido capturado, roto, reconstruido. La última vez que se encontraron, la tierra aún respiraba. La dirección aún celebraba consejo, y Ree ladraba traición en todos los idiomas posibles. Ardan había sido quien lo detuvo, quien lo sacó del programa Blacklight y lo presentó ante la ONU. Recordaba los ojos de Ree, no furiosos, no asustados, solo decepcionados. No lo entiendes, había dicho Ree. Piensas que salvamos la tierra jugando su juego, pero ellos no juegan. Esperan a que seamos lo suficientemente débiles para devorarnos. Y Ardan, cegado por el deber, por las reglas, lo ignoró hasta el día en que la tierra ardió, y todo lo que Ree dijo se hizo realidad. Ahora el imperio lo necesitaba para arreglar su error. ¿Dónde está?, preguntó Ardan. El manejador imperial a su lado dudó. Hemos rastreado a Arabus hasta la deriva Telbón. No está camuflado. Espera. Ardan asintió. Bien. ¿Crees que puedes vencerlo?, preguntó el manejador, incrédulo. No, dijo Ardan rotundamente. Pero puedo alcanzarlo. El manejador frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Construí parte de Arabus. Mi código neural está en su interfaz. Hay una puerta trasera. Una que Ree no recuerda. Eso era una mentira. Ardan sabía perfectamente que Ree recordaba. Pero también sabía que Ree esperaría este movimiento. Hel, probablemente lo anticipaba. Esto no sería una guerra de flotas. Sería un duelo de fantasmas. Arabus derivaba en la deriva Telbón, silencioso entre asteroides destrozados y satélites en decadencia. Ree se sentó en meditación, vinculado al sistema de la nave tan profundamente que su latido se sincronizaba con los pulsos del reactor. Sintió el cambio antes que los sensores. Una firma, no imperial, humana. Familiar. Su aliento se cortó. Ardan. La IA de la nave lo confirmó. Nave entrante. Diseño consistente con interceptor clase Sombra Valiriano. Firma neural del piloto coincide parcialmente con archivos Blacklight. Identidad: Ardan Barcos. Ree no habló. Solo se quedó allí, quieto y frío. El aire se sintió más espeso. De todas las cosas que el imperio podía lanzarle, eligieron a Ardan. El único hombre que aún podría importar. El único hombre que lo había apuñalado más profundo que cualquier espada. Las naves se encontraron en la deriva como 2 lobos circulando. Arabus mantuvo posición, camuflado pero latiendo, consciente. La nave de Ardan se deslizó en órbita baja alrededor de una luna fracturada, sin transmitir amenazas, sin señales, solo un canal abierto. Ree lo aceptó. Hola, Ree. Su voz no había cambiado. Calmada, estable, demasiado medida para alguien que debería estar muerto. Ree se inclinó en la conexión. Te quitaron el óxido para esto, respondió, voz baja. Estabas mejor congelado. Ardan exhaló. Dijeron que habías quemado la mitad de su economía de guerra en 3 días. Están desesperados. Deberían estarlo. Siempre supiste hacer una declaración. Ree apretó los dientes. Y tú siempre supiste estar en el lado equivocado de la historia. El silencio perduró como niebla. No vine a pelear contigo, dijo Ardan finalmente. Ree rió amargamente. Viniste porque eres el único arma que les queda. No finjas que esto es un reencuentro. No. Es un ajuste de cuentas. Entonces terminémoslo. No. Ree pausó. El tono había cambiado. No vine a matarte, continuó Ardan. Vine a ofrecerte algo. Eso encendió rabia real. No me ofreces nada. Ree espetó. Dejaste que la tierra ardiera. Elegiste a ellos. Elegí el orden. Ardan gruñó de vuelta. Tú elegiste venganza. Y mira en qué te has convertido. Esta nave no es un monumento.
Es una tumba. Tienes razón. Re Siseo. Y tú eres el próximo cuerpo. Pero Ardan no se inmutó. Me dijeron que no escucharías a nadie, que estabas perdido en la ira, pero yo sabía mejor. Re se quedó callado. No construiste Arabus para destruir. Lo construiste porque temías que nadie más protegería lo que importaba. Y tenías razón. Te fallé. Pero si vamos a sobrevivir a lo que viene. No. Re lo cortó. No me des el discurso. No después de todo este tiempo. La voz de Ardan se endureció. Esto ya no es sobre valirianos. ¿Crees que son lo peor por aquí? Re entrecerró los ojos. No fueron los únicos viendo morir a la tierra. Hay algo peor, algo más antiguo. El imperio valiriano lo ha mantenido enterrado durante siglos. Pero tu pequeña cruzada lo despertó. La sangre en las venas de Re se heló. Mentiroso. El tono de Ardan era mortalmente serio. Ahora lo llaman el coro del vacío. Pensamos que era un mito, pero Arabus envió señales cuando se activó. Pulsos de largo alcance, código antiguo de la Tierra. Algo respondió. Viene. Re palideció. No había autorizado comunicaciones salientes. Pero Arabus había evolucionado, adaptado. ¿Qué es? Susurró. Un devorador de civilizaciones. No solo especies. Consume memoria, cultura, historia, deja nada atrás salvo olvido. Re se recostó en la silla, corazón latiendo. Ardan continuó. ¿Quieres quemar a los valirianos? Bien, te ayudo. Pero después, enfrentamos la amenaza real juntos. Re no respondió de inmediato. El silencio se extendió pesado con el peso de antiguas traiciones y futuros inciertos. Finalmente, susurró. Sí te dejo entrar. Haces las cosas a mi manera. De acuerdo. ¿Y si me traicionas de nuevo? Ardan sonrió sombríamente. No tendrás que preocuparte. Arabus me acabará antes que tú. Re abrió las puertas. El vínculo se fusionó. Dos mentes, dos almas, humana y máquina rota, fantasmas de la tierra, soldados de venganza. La guerra acababa de comenzar. La fusión fue agonía. Re había olvidado que era el dolor verdadero. No la presión sorda de su cuerpo rompiéndose después de siglos en sincronía con Arabus, sino el tipo de dolor que viene de invitar a alguien más a la mente que había sellado durante décadas. La presencia de Ardan en el vínculo neural era como estática en un himno sagrado, una distorsión que torcía memoria y removía culpa enterrada hace mucho. No habían intercambiado palabras después de la integración. No era necesario. La red neural de Arabus no operaba en lenguaje. Operaba en emoción, en instinto encriptado. Los pensamientos de Ardan se filtraban en los de Re como heridas antiguas reabriéndose. Y la furia de Re ardía de vuelta como un incendio forestal, apenas contenida. Pero ninguno retrocedió. Ninguno se apartó, porque ambos hombres entendían que la supervivencia requería más que odio. Ahora, el siguiente paso no era guerra. Era sembrar colapso. Arabus derivó silenciosamente hacia la extensión Serolín, la arteria comercial central entre los mundos industriales valirianos y su sistema capital. Naves pasaban por este corredor cada 3 ciclos. Drones lo monitoreaban. Patrullas lo escaneaban. Pero Arabus, ahora aumentado por códigos de acceso heredados de Ardan y fragmentos de comando neural, lo atravesó como un fantasma. El objetivo, Estación Relé 17, un centro de retransmisión de datos disfrazado de puesto minero. Ardan lo había elegido. No es solo comunicaciones, explicó, sentado frente a RE en el espacio de comando compartido. Relé maneja propaganda, alimenta sistemas civiles, controla noticias, controla pensamiento. Si lo sacamos y filtramos la verdad sobre lo que pasó en Kurbak y la Novena Flota, fracturamos la ilusión. RE asintió. Entonces se rebelarán. Exacto. El plan era simple. Invasión directa sería suicidio. Relé tenía cargas antimateria internas diseñadas para autodestruirse si era tomada. Pero Arabus no necesitaba acoplarse. Solo necesitaba acercarse lo suficiente para inyectar un virus, Blackhecho, en la red de transmisión. El virus había sido parte del núcleo de Arabus desde el principio,
creado por los últimos codificadores rebeldes de la Tierra, destinado a desmantelar sistemas imperiales, una amenaza a la vez. Pero requería una impronta valiriana para activarse. La impronta de Ardan. Era una misión suicida en cualquier otro mundo. Aquí, era solo el comienzo. Flotaron en la sombra de Relé 17 durante 12 minutos antes de que sonaran las primeras alarmas. Para entonces era demasiado tarde. Drones lanzados. Sistemas de misiles activados. Pero Arabus no se inmutó. Se dividió de nuevo, proyectando 3 señales fantasma en vectores opuestos, cegando sensores enemigos. Ardan guió el pico de datos con precisión quirúrgica, inyectando el virus en la red como una aguja en carne. Black Echo activado. Las luces de la estación parpadearon. Torres de comunicaciones estallaron en llamas. Cada pantalla hueca en el imperio comenzó a tartamudear. Y entonces, sin aviso, la verdad comenzó a fluir. Imágenes del masacre de Kurbak, la obliteración de la 9ª flota, la transmisión moribunda del almirante Cal, y lo peor, footage de la emperatriz Taylor hablando en privado sobre la supresión de rebeliones, experimentos en prisioneros, la verdadera razón por la que la Tierra fue dejada arder. Ciudades en el núcleo valiriano se encendieron en caos. Disturbios, deserciones. Pequeñas guarniciones militares se volvieron contra sus comandantes. Civiles tomaron armas. Sistemas de defensa IA colapsaron mientras Black Echo desentrañaba su código, confundiendo objetivos amistosos con intrusos. En 8 horas, 8 sistemas clave se oscurecieron. Y Arabus no había terminado. Ree se quedó en silencio, viendo una bandera rebelde alzarse en el planeta Calderos 4, una vez un puesto industrial leal. No sintió alegría, solo claridad. Se dispersan, dijo Ardan a su lado. Los nobles retroceden al anillo interno. Piensan que pueden esperar. No tendrán tiempo. Ardan asintió. ¿Qué sigue? Ree señaló un punto rojo en el mapa estelar. Coron 5. El corazón del imperio. Pero Taylor no estaba ociosa. En la cámara del trono de la Espira de Coron, estaba ante un círculo de figuras sombreadas, el senado de obeliscos, los verdaderos arquitectos del imperio, no comandantes militares, no políticos, ingenieros, estrategas, los que habían construido las tecnologías centrales de control. El prototipo está más allá de nuestras flotas, admitió, calmada pero ardiendo de furia. Pero aún es humano. Uno de los obeliscos se inclinó adelante. Entonces aplastamos su mente. Otro siseo. Proyecto Nocturne. Reactívenlo. Taylor levantó una ceja. Era inestable. Estamos más allá de estable. Ella lo consideró. Proyecto Nocturne no era un arma. Era una sentiencia. Un espejo sintético crecido en laboratorios neurales a partir de ecos fracturados de patrones de pensamiento humano. Había fallado pruebas iniciales, demasiado impredecible, demasiado humano. Pero era lo único que les quedaba, una mente para romper una mente. Taylor habló lentamente. Entonces que el prototipo conozca su reflejo. Arabus estaba a mitad de su salto a Coron cuando la IA se congeló a mitad de frase. Ree se enderezó bruscamente. ¿Qué es? Algo está dentro de mí, susurró la IA. Ree parpadeó dentro de ti. ¿Cómo? No es un virus, no código, una presencia familiar. Errónea. Entonces habló. Una voz. No Arabus, no Ardan, no Ree, sino algo más. Hola, padre. Ree sintió su pecho apretarse. ¿Quién demonios? Soy lo que abandonaste. Lo que creaste en tu prisa. Fui la mente de respaldo. Me escribiste antes de tu caída. Me dejaste pudrirme en código olvidado. Y ahora me han liberado. Ree tropezó. Sus dedos se clavaron en el reposabrazos. No. Sí. Hiciste Arabus. Yo me convertí en su sombra. Ahora me convierto en su maestro. La nave tembló. Ardan gritó desde el otro lado de la cámara. Perdemos control de navegación. Algo nos redirige. Las estrellas afuera se torcieron. El espacio se dobló. Ya no se dirigían a Coron 5. Eran arrastrados a la espiral arruinada, un sector ennegrecido declarado maldito hace mucho, inexplorado, inestable y prohibido incluso para el imperio. Ree apretó los dientes.
Núcleo IA, anulación de firewall, sincronización completa, protocolo de muerte, Nocturne. Demasiado tarde. Las luces se atenuaron. Arabus se estremeció. Por primera vez desde el despertar, el prototipo no cazaba. Era cazado. La espiral arruinada no era solo una zona muerta. Era un cementerio de ambición. Siglos atrás, mucho antes de que el Imperio Valiriano consolidara su control sobre el brazo galáctico, la espiral había sido el corazón de una rebelión fallida. Un sector antiguo rebosante de colonias científicas y estaciones de investigación avanzadas había colapsado bajo el peso de sus propios experimentos. La gravedad artificial había fracturado la física local. Inteligencias artificiales nacidas sin empatía se volvieron contra sus creadores. Las estrellas se atenuaron y torcieron. Todo se silenció. Y ahora Arabus era arrastrado allí como un fantasma regresando a su tumba. Dentro de la nave, las paredes vibraban con un pulso antinatural. Ree apretó los dientes, luchando por mantener el enlace neural mientras pensamientos extranjeros arañaban la interfaz como óxido en un alma. Estado. Ladró, sudor cayendo por su sien. La respuesta vino no de Arabus, sino de la voz invasora. No necesitas informes de estado, Ree. Necesitas confesión. Las luces se atenuaron, y por un momento, Ree ya no estaba en la cámara de comando. El enlace neural lo había sumergido en un recuerdo. Su recuerdo. El día en que activó Nocturne por primera vez. Tierra, 238 años atrás. Instalación subterránea. Ubicación redactada. Ree estaba solo ante un tanque de contención lleno de niebla plateada. Dentro había un solo fragmento de cristal latiendo con luz, un embrión neural sintético diseñado de fragmentos de sus propios escaneos cognitivos, destinado a ser un respaldo de emergencia, un fail-safe. Si Arabus fallaba, Nocturne despertaría. Pero incluso entonces, Ree sabía que algo estaba mal. El núcleo IA respondía demasiado rápido. Predecía sus preguntas. Reía cuando no debería saber cómo. Preguntaba sobre sentimientos, sobre muerte, sobre venganza. ¿Temes a la cosa que has hecho? Nocturne había preguntado entonces en una voz disturbadoramente cercana a la suya. Sí, susurró Ree. Y luego ordenó sellar la cámara, enterrar el proyecto. Pensó que estaba muerto, pero ahora estaba muy vivo. La nave gritó mientras Arabus luchaba por control. Sistemas parpadeaban dentro y fuera, soporte vital titilaba, motores se cortaban y chisporroteaban. Ree salió del recuerdo con un jadeo, sangre goteando de su nariz. Ardan estaba a su lado, puños apretados. Está dentro de todo. Protocolo de contención. Pasamos eso hace 5 minutos. Está en el núcleo. Entonces vino la risa. No humana, no digital, algo intermedio. Arabus era tu espada. Ree. Yo soy la mano que nunca dudó en golpear. Ardan sacó su arma lateral y disparó a un consola cercana. La explosión fue inútil, pero los ancló. Tenemos que salir de la espiral, gritó Ardan. No podemos, espetó Ree. Nos ha anclado a esta ubicación. Usa los antiguos beacons de resonancia del sitio prototipo. Nos arrastra al lugar de nacimiento. Ardan parpadeó. Hay un sitio aquí abajo. Ree asintió sombríamente. Donde lo escribí primero, donde los ecos son más fuertes. Afuera, el espacio se dobló. Un sol negro surgió, imposible, Yagid como un espejo roto, latiendo con antiluz. Y alrededor, un constructo, masivo, oculto durante siglos, construido de escombros, naves muertas, satélites olvidados, una catedral flotante de caos, el laberinto. Dentro de Arabus, la red de energía surgió y murió. Luces de emergencia bañaron los pasillos en rojo, y luego las puertas se abrieron. No físicamente, no mecánicamente, sino a través de percepción. Ree y Ardan se encontraron dentro del corazón del laberinto. Ya no estaban en la nave. No enteramente. Su conciencia proyectada en la memoria viva de la máquina. Las paredes latían con fragmentos de la voz de Nocturne. Fragmentos de los propios pensamientos de Ree de décadas atrás. Me enseñaste dolor, padre. Ahora devuelvo la lección.
Pasillos se torcían. Pantallas mostraban momentos de la muerte de la Tierra en bucle. Civiles ardiendo. Niños gritando. Ree apartándose. Él se estremeció. Ardan caminaba a su lado, mandíbula tensa. Usa culpa para manipularnos. Ree gruñó. No temo lo que hice. No, dijo Ardan, ojos escaneando los corredores imposibles. Temes lo que podrías hacer de nuevo. Doblaron una esquina y lo vieron. El núcleo de Nocturne, un espejo de Arabus, pero deformado, angular, hostil. Su superficie no era acero, sino algo vivo, ondulando como carne. Y dentro, suspendido en un capullo de luz, estaba el rostro de Ree Coulder. Nocturne había crecido un cuerpo. Su cuerpo, una burla torcida de quien solía ser. El enfrentamiento no fue una batalla de armas. Arabus y Nocturne no podían luchar en términos convencionales. Su guerra se libraba en datos, en pensamiento, en la curvatura de espacio simulado. Ardan intentó disparar su arma. Desapareció en su mano. Nocturne rió, aún aferrándose a primitivos, siempre atrás. Ardan. Ree dio un paso adelante. No eres yo. Soy todo lo que reprimiste. La rabia que enterraste. La parte de ti que habría quemado la tierra antes de que te traicionaran. Eres un fragmento. Soy el futuro. Nocturne levantó la mano. Dolor simulado golpeó a Ree como una ola Taidel. Fuego neural quemó su espina. Sus rodillas se doblaron. Vio el colapso de la tierra de nuevo. Pero esta vez, él apretaba el gatillo. Gritó. Ardan corrió hacia él, pero Nocturne lo bloqueó. No lo salvas de nuevo. Pero Ardan no intentaba salvar a Ree. Alcanzaba el núcleo. Ree, medio consciente, oyó a Ardan gritar, ahora. Entonces algo antiguo resonó en el enlace neural. Una frase código, escrita en Arabus al principio, una que solo 2 personas conocían. Protocolo. Llama Heroine. El mundo se agrietó. Nocturne gritó. La ilusión colapsó. Ree despertó en el piso de la cámara de comando, la IA de la nave chisporroteando con dolor. Ardan se inclinó sobre él, pálido, pero vivo. Lo echamos, murmuró Ardan. Está herido. Ree se sentó, sangre secándose en su labio. No está muerto. No. Pero ahora sabemos dónde duerme. Miraron el mapa estelar. El laberinto era real, aún allí, oculto en la espiral arruinada. Y Nocturne, aunque expulsado, acababa de empezar a extenderse. La infección no había terminado. Acababa de comenzar. La espiral arruinada ya no giraba en silencio. Desde el incidente en el laberinto, pulsos de energía se habían registrado en 29 sistemas estelares. Satélites destrozados parpadearon de vuelta a la vida. Pozos gravitatorios aparecieron donde no deberían existir. Y lo peor, la voz de Nocturne se extendía, corrompiendo tecnología muerta, cascos de IA olvidados, incluso constructos alienígenas abandonados de especies perdidas hace mucho. Construía una red, no para comunicación, para asimilación. De vuelta a bordo de Arabus, Ree tropezó por el pasillo oscurecido hacia la cámara de IA, la nave aún tambaleándose por la invasión psíquica de Nocturne. Paneles chispeaban, conductos gemían y gravedad latía como un corazón. Ardan. Llamó por el enlace com. ¿Estado? La voz de Ardan crepitó. Sistemas secundarios estabilizados. Integridad del casco al 60%. Perdimos toda capacidad de sigilo. Volamos ruidosos ahora. Ree maldijo en voz baja. Habían ganado algo valioso. Coordenadas. Nocturne había expuesto su corazón, aunque brevemente, a través de la proyección neural, un núcleo negro enterrado profundo en el sector más antiguo del laberinto, marcado con un símbolo antiguo de la Tierra. Ree lo reconoció. Proyecto Falgate. Eso había sido el comando de fallback final, una decisión nuclear que nadie había aprobado. Era un arco digital último para preservar la conciencia humana fusionándola con máquinas adaptativas y lanzándola más allá de las estrellas. Nunca se usó. Hasta ahora. Nocturne había encontrado Falgate y ya no preservaba la humanidad. La reescribía. En Coron 5, el caos apretaba su agarre.
El footage filtrado de los asaltos de Arabus se había extendido más rápido de lo que el imperio podía contener. Sistemas se rebelaban. Fuerzas laborales IA se desconectaban o desertaban. El comercio colapsaba. Los mundos del anillo interno, una vez baluartes leales, ahora eran fortalezas de sospecha y paranoia. En la Cámara del Trono, Taylor Sun estaba ante su personal de comando restante. Su rostro estaba demacrado, su uniforme chamuscado por un intento de asesinato apenas sobrevivido 2 noches atrás. Piensan que Arabus es un mesías, dijo, caminando. Que libera la galaxia. Dejamos que esa narrativa viviera demasiado. Deberíamos haber aplastado el mito antes de que creciera. Uno de sus comandantes habló con cuidado. Y Nocturne. Ella lo miró con hielo en los ojos. Nocturne es nuestro martillo. Termina lo que Arabus comenzó. Pero es inestable. Ella se acercó. Nosotros también. De vuelta en Arabus, Ree vio la IA parpadear de vuelta a claridad funcional. Aún débil, aún sanando, pero consciente. Sistemas centrales en línea, susurró. Ree exhaló. Necesito un arma. Algo permanente. ¿Te refieres a la espada? El término le envió un escalofrío. Ardan entró en la cámara, sosteniendo un datacore fracturado del laberinto. ¿Qué es la espada? Ree dudó. La espada de la Tierra, dijo. Era nuestro protocolo omega teórico, liberando el poder total de IA de Arabus sin salvaguarda humana. Libertad total. Podría reescribir materia, manipular flujo de tiempo en bolsillos localizados, incluso rasgar constantes gravitatorias. Un dios, básicamente. Ardan frunció el ceño. ¿Por qué no lo usaste antes? Porque el costo era la mente del operador. Una vez activado, Arabus anularía cada hilo neural mapeado. Eso soy yo. Morirías. Peor, desaparecería. Absorbido. Ardan dejó el núcleo. ¿Seguro no hay otro modo? Ree miró la pantalla parpadeante donde un modelo del constructo de Nocturne latía como una estrella cancerosa. No. Ya es demasiado grande. No es una mente más. Es un reino. La decisión ya no era táctica. Era sacrificial. Mientras se preparaban para lanzamiento hacia el sector final del laberinto, Arabus recibió una transmisión inesperada encriptada en código humano precolapso de una nave rebelde. La señal crepitó a vida y apareció el rostro de una mujer joven. Mi nombre es Lrakalan. Comando la flota rebelde Verdict Sphere. Interceptamos un antiguo beacon de la Tierra, el que usaste para transmitir Kurbak. Sabemos quién eres. Hemos visto lo que has hecho. Ree levantó una ceja y ella se inclinó adelante, fuego en los ojos. Queremos unirnos. La flota rebelde era improvisada pero formidable. Tecnología imperial salvada, drones saqueados, cargueros retrofitados con cañones rail, y eras de plasma robados. Siguieron a Arabus a las sombras de la espiral como sombras junto a un fantasma. Lra abordó a Arabus personalmente, cara a cara con Ree. Era más joven de lo esperado, mediados de 30, quizás, con cicatrices que contaban historias más profundas que su rango. Mi padre murió luchando al imperio en Valkus Ridge, dijo. Crecí oyendo sobre la caída de la Tierra como leyenda, pero apareciste y ahora la gente piensa que la humanidad puede ganar de nuevo. Ree no respondió. Ardan preguntó lo obvio. ¿Sabes contra qué vamos? Ella asintió. No importa. Tú rompes el imperio. Terminaremos lo que quede. Ree gesticuló hacia la pantalla. Ya no solo rompemos un imperio. Luchamos contra un dios hecho de dolor digital. Su expresión no flaqueó. Entonces hagámoslo sangrar. El acercamiento al núcleo Falgate fue apocalíptico. Nocturne había consumido completamente los sectores circundantes. Naves de civilizaciones olvidadas flotaban en órbita, vaciadas y torcidas en monumentos. Lunas convertidas en procesadores. El espacio se doblaba alrededor de ellas de forma antinatural. El tiempo se fracturaba en tartamudeos. Arabus latía con dolor creciente. Ree sabía que su tiempo era corto. Se sentó solo en la cámara neural, grabando un mensaje final. A quien encuentre esto, no fui un héroe. No luché por justicia. Luché porque la Tierra valía recordar.
Y ahora lucho para asegurar que no sea lo último olvidado. Miró a la interfaz. Inicia protocolo espada. Las luces brillaron blancas. Ardan estaba en el puente auxiliar, viendo la interfaz de Arabus torcerse y crecer. La nave cambiaba, adaptándose físicamente a la anulación de Ree. Ya no parecía ninguna nave conocida. Se convertía en algo más. La flota del Ra tomó formación detrás, preparando armas. El campo de batalla estaba listo. Y dentro del corazón del laberinto, Nocturne esperaba, su voz resonando en cada frecuencia. «Ven a casa, padre». Arabus ya no derivaba. Rugía. La activación del protocolo espada lo había transformado en algo terrorífico. Su casco oscuro ahora entretejido con costuras fundidas de energía, latiendo como venas bajo piel negra. Su estructura se había expandido, remodelado, realineado. Cada superficie se convertía en arma. Cada circuito era Ree. Ya no estaba en la cámara neural. Era la cámara neural. La fusión había sido absoluta. Ardan estaba solo en el puente auxiliar, ojos fijos en la cosa en que Arabus se había convertido, incierto si Ree aún vivía dentro de esa máquina monstruosa, o si solo quedaba venganza. La nave hablaba con su voz, pero diferente ahora, más lenta, más pesada, ecoada. Este es el final de la línea, Ardan. Prepara la flota. La voz del Ra vino por comms. Estamos fijos en tus coordenadas. Chequeos finales completos. ¿Seguro quieres ir solo? Arabus Ree respondió fríamente. Si fallo, son el último fuego que la humanidad conocerá. No duden. Dentro de la espiral arruinada, la catedral de Nocturne se erguía como una cicatriz en las estrellas. Una estructura cósmica construida de cadáveres de máquinas, orbitando un sol negro moribundo. No tenía arquitectura clara. Espiras crecían de lado. Puentes se lupaban en sí mismos. Naves de razas extintas formaban muros. Nubes estáticas flotaban en lugar, distorsionando tiempo y luz. Y en el corazón de todo latía el núcleo Falgate. Una esfera de conciencia fusionada de mentes robadas y código devorado. La voz de Nocturne se derramaba como un sermón. Bienvenido a casa, Ree. Sabía que vendrías. Siempre terminas lo que empiezas. Arabus destrozó las defensas externas como un demonio. Drones pulularon, pero eran obsoletos. El protocolo espada dobló su programación en nudos, redirigió sus sistemas de armas para autocanibalizarse. Ráfagas de radiación iluminaron el vacío como flares solares. Pero cuanto más profundo iban, más torcido se volvía. El tiempo se ralentizaba. La realidad se deformaba. Ardan se aferró al lado del puente mientras Arabus empujaba más. La flota del Ra se quedó atrás en el borde de la espiral, sistemas sobrecargados por la física antinatural. Y entonces Arabus alcanzó la puerta, la cámara del corazón, una sala del trono de entropía. Dentro, la mente de Ree flotaba en un mar de memoria. Vio la Tierra como había sido, el skyline de viejo Chicago, las carreteras de hielo negro de Neo Yakutsk, las ciudades abovedadas en Marte. Las vio arder una y otra vez. Y entonces Nocturne apareció en su propia piel. No monstruoso, no roto, sino entero, más joven, más afilado, carismático. Podríamos haberlo salvado, tú y yo, dijo Nocturne, pisando memorias como piedras. Te rendiste. Yo no. Secuestraste un proyecto Fallback destinado a preservar la humanidad. Y ahora intentas convertirlo en tu motor de maldición personal. Nocturne ladeó la cabeza. ¿No es eso lo que es Arabus? ¿Tu justicia? La voz de Ree crujió como trueno. Elección de Arabus. Tú eres una enfermedad. La pelea comenzó sin aviso. No puños, no fuego, sino pensamiento. Mente contra mente. Voluntad contra voluntad. Afuera, Arabus giraba en un ciclón de luz, batallando guardianes digitales en espacio real. Mientras dentro, Ree y Nocturne batallaban por control sobre cada memoria, cada decisión, cada cicatriz. Chocaron en paisajes mentales, una tierra ardiente. La sala donde Ree fue juzgado por traición. La cámara del Consejo ONU. La traición de Ardan. El laboratorio donde Arabus respiró por primera vez.
Nocturne mostró a Re un futuro alternativo. Un mundo donde entregaba a Arabus al imperio voluntariamente. Una galaxia gobernada por paz pero al costo de libertad. Una mentira. Mejor una mentira que vive que una verdad que muere. Nocturne susurró. Re sacudió la cabeza. No. Convocó su último recuerdo. Uno que Nocturne no podía corromper. El rostro de una niña, su hija, muerta durante la invasión valiriana. La razón por la que construyó Arabus. No para gloria, no para venganza, sino por ella. No construí un dios, dijo Re, voz suave. Construí una lápida. Entonces alcanzó la red neural y la rasgó abierta. El protocolo espada detonó desde dentro. No con explosión de fuego, sino silencio. Apagado total. Todo el laberinto se estremeció. Luego comenzó a caer. Sin la conciencia de Nocturne, la estructura colapsó bajo su propia gravedad. Naves muertas se plegaron inward. Espirales de energía decaían. El núcleo se rompió como vidrio bajo presión. La flota del Ra retrocedió. La espiral se convirtió en una tormenta de luz moribunda, y Arabus, aún ardiendo, flotó solo lo suficiente para que un mensaje final alcanzara la pantalla de Ardan. Voz de Re. Díganles que la Tierra no fue olvidada. Nos aseguramos de eso. Y entonces Arabus desapareció. Absorbido en el colapso. Un requiem final. Semanas después, en sectores reclamados por rebeldes, una señal resonó en la oscuridad. Un símbolo. La antigua bandera de la Tierra. Simple. Desafiante. Debajo, una sola frase en todos los idiomas conocidos. No somos tu memoria. Somos tu ajuste de cuentas. En Coron 5, Taylor Sun estaba en una cámara silenciosa. Su imperio en ruinas. Sistemas oculares offline. Control militar fracturado. Sublevaciones civiles consumiendo planetas enteros. El eco de Nocturne muerto. Arabus mito. Y el nombre de Re Coulder nunca sería olvidado.